La comunidad pesquera de La Barra permanece de luto. 21 hombres salieron a buscar una red de camarón y nunca regresaron. Las viudas, los huérfanos y este mar manso pero implacable. El mar de Veracruz guarda secretos que nunca saldrán a la superficie. Yo lo sé porque ayudé a enterrar algunos de esos secretos en sus aguas negras, en noches sin luna donde el único testigo era el viento salado que arrastraba los gritos hacia ninguna parte. Me llamo Rosendo, aunque en aquellos años todos me conocían como el Jarocho. Y esta es la confesión que he cargado durante más de 40 años. En 1982 participé en algo que no tiene nombre en ningún idioma decente, algo que me convirtió en un monstruo y que me persigue cada noche cuando cierro los ojos. 21 pescadores murieron por culpa de una red de camarón. 21 hombres inocentes que solo querían llevar comida a sus familias. Y yo estuve ahí, con las manos manchadas de su sangre, obedeciendo órdenes que nunca debí seguir. Veracruz en los años 80 era un territorio en disputa, un corredor estratégico donde la droga llegaba por mar desde Sudamérica y se distribuía hacia el norte del país. El CJNG había establecido operaciones en la costa, controlando puertos pesqueros que servían como fachada para el verdadero negocio. Yo llegué a la organización en 1979, cuando tenía apenas 20 años y el hambre me empujaba a buscar dinero donde fuera. Empecé como vigilante en los muelles de Alvarado, cuidando cargamentos que llegaban en lanchas rápidas durante la madrugada. El trabajo era simple: ver sin ver, callar siempre y disparar si alguien intentaba robarse la mercancía. En 3 años ascendí lo suficiente para convertirme en hombre de confianza de don Aurelio, el jefe de la plaza veracruzana. Don Aurelio era un hombre de 60 años que había empezado en el negocio cuando todavía se traficaba marihuana en costales de Utah. Tenía la piel curtida por el sol del Golfo y unos ojos pequeños que parecían calcularlo todo. Lo respetaban porque era justo con su gente. Pagaba bien y no toleraba abusos contra los civiles que no estaban metidos en el negocio. Pero también lo temían porque su justicia era implacable. Quien lo traicionaba no vivía para contarlo. Quien le robaba aparecía flotando en el río Papaloapan con las manos cortadas. Yo le era leal como un perro. Veía en él la figura paterna que había perdido cuando mi verdadero padre se ahogó pescando tiburones frente a la costa de Antón Lizardo. Don Aurelio me trataba como a un hijo, y eso fue lo que me condenó a participar en la tragedia. Todo comenzó en septiembre de 1982, cuando uno de nuestros cargamentos más importantes desapareció en el mar. Eran 300 kilos de cocaína pura que venían desde Colombia en una lancha rápida, mercancía valuada en millones de dólares que estaba destinada a compradores en Monterrey. La lancha llegó al punto de encuentro, pero el cargamento no estaba. El piloto juró que lo habían robado durante la noche, que había despertado y los bultos ya no estaban. Don Aurelio no le creyó. Lo torturamos durante 2 días hasta que confesó que había vendido la droga a un grupo rival en Tampico. Lo matamos lentamente, como se mata a los traidores, pero eso no resolvía el problema principal. El cargamento estaba perdido y alguien tenía que pagar por él. La investigación nos llevó hacia un pueblo pesquero llamado Boca del Río. No la zona turística que existe hoy, sino un asentamiento pobre de pescadores que vivían en casas de madera y lámina junto al mar. Uno de nuestros informantes nos dijo que había visto bultos extraños en las lanchas de los pescadores locales, bultos que no parecían pescado y que los hombres escondían con nerviosismo.
Don Aurelio ordenó que investigáramos, que encontráramos la mercancía y a los responsables del robo. Yo fui asignado a liderar el grupo de búsqueda. 6 hombres armados que llegamos al pueblo haciéndonos pasar por compradores de mariscos. Lo que encontramos desató una cadena de eventos que terminaría en masacre. Los pescadores de Boca del Río eran gente humilde que salía al mar antes del amanecer y regresaba al atardecer con lo que hubieran podido atrapar. Camarón, jaiba, róbalo, huachinango. Todo lo vendían en el mercado local, por precios que apenas les alcanzaban para sobrevivir. Vivían en una pobreza que yo conocía bien, la misma pobreza de la que había escapado metiéndome al narco. Cuando empezamos a preguntar por los bultos misteriosos, los pescadores se pusieron nerviosos. Algunos negaban haber visto nada, otros se contradecían en sus historias. Y uno en particular, un viejo llamado Don Cuco, nos miró con ojos desafiantes y nos dijo que nos fuéramos del pueblo, que ahí no éramos bienvenidos. Esa mirada fue su sentencia de muerte. Investigamos a Don Cuco y descubrimos que era el líder informal de la cooperativa pesquera, un hombre respetado que llevaba 40 años sacando camarón del Golfo de México. También descubrimos que su hijo, un muchacho de 25 años llamado Everardo, había comprado recientemente una lancha nueva y había pagado en efectivo. En un pueblo donde nadie tenía dinero, eso era una señal clara de que algo andaba mal. Capturamos a Everardo una noche cuando regresaba solo de pescar, lo subimos a nuestra camioneta y lo llevamos a una bodega abandonada en las afueras de Veracruz. Ahí empezó el interrogatorio que cambiaría todo, el momento donde la tragedia comenzó a tomar forma. Everardo resistió más de lo que esperábamos. Le quebramos dedos, le quemamos la piel con cigarros, le arrancamos uñas con pinzas oxidadas, pero seguía jurando que no sabía nada de ningún cargamento de droga. Decía que el dinero para la lancha lo había ahorrado durante años, que su padre podía confirmarlo, que éramos unos hijos de puta que estaban torturando a un inocente. Yo empecé a creerle. Algo en su voz me decía que estaba diciendo la verdad, pero mis compañeros no estaban convencidos. Después de 6 horas de tortura, Everardo finalmente habló. Dijo que unos pescadores habían encontrado una red llena de bultos flotando en el mar, que pensaron que era cargamento perdido de algún barco y que lo habían repartido entre varias familias. No sabían que era droga. Pensaron que eran productos de contrabando que podían vender. La confesión de Everardo explicaba todo y no explicaba nada. Sí, los pescadores habían encontrado el cargamento, pero no lo habían robado intencionalmente. La red donde transportábamos la droga se había soltado de la lancha durante una tormenta y había quedado flotando a la deriva. Los pescadores simplemente la recogieron pensando que era su día de suerte, sin imaginar que estaban firmando su sentencia de muerte. Cuando le reporté esto a don Aurelio, esperaba que entendiera, que viera que no había traición, sino un accidente desafortunado. Pero don Aurelio no veía accidentes. Veía 300 kilos de cocaína desaparecidos y un montón de pescadores que habían tocado su mercancía. Me dijo que quería la droga de vuelta y quería un mensaje claro para cualquiera que pensara en quedarse con lo que no era suyo. Regresamos a Boca del Río con refuerzos. Éramos 15 hombres armados con rifles de asalto y la orden de recuperar la mercancía a cualquier costo. Llegamos de madrugada, cuando el pueblo todavía dormía, y empezamos a ir casa por casa buscando los bultos de cocaína.
Los pescadores despertaron asustados, las mujeres gritaban, los niños lloraban, y nosotros revolvíamos todo como demonios salidos del mar. Encontramos parte del cargamento escondido en diferentes lugares, debajo de camas, enterrado en patios, guardado en bodegas de hielo, pero faltaba más de la mitad, casi 200 kilos que nadie quería admitir dónde estaban. Don Aurelio había venido personalmente a supervisar la operación, y su paciencia se estaba agotando con cada minuto que pasaba. El sol ya había salido cuando Don Aurelio decidió cambiar de táctica. Ordenó que reuniéramos a todos los hombres del pueblo en la plaza principal, frente a la iglesia que llevaba décadas sin recibir un cura. Los pescadores llegaron asustados pero desafiantes. Eran 23 en total, desde muchachos de 17 años hasta viejos de 70, que apenas podían caminar. Don Cuco estaba al frente, mirando a Don Aurelio con esos mismos ojos desafiantes que me había mostrado días antes. Don Aurelio le preguntó dónde estaba el resto de la mercancía. Le explicó con calma que solo quería recuperar lo que era suyo, y que después nos iríamos sin causar más problemas. Don Cuco escupió al suelo y dijo que no sabía de qué hablaba, que en ese pueblo no había ladrones ni narcotraficantes, solo hombres honrados que vivían del mar. Lo que pasó después fue tan rápido que apenas tuve tiempo de procesarlo. Don Aurelio sacó su pistola y le disparó a Don Cuco en la frente a todos, sin advertencia ni ceremonia. El viejo cayó como un costal de arena, con la mirada desafiante todavía congelada en su rostro. Las mujeres empezaron a gritar. Algunos pescadores intentaron correr, pero mis compañeros ya habían formado un perímetro alrededor de la plaza. Don Aurelio se volvió hacia los demás y repitió su pregunta, ahora, con la pistola humeante apuntando al siguiente en la fila. Nadie habló. Tal vez no sabían dónde estaba la droga. Tal vez la habían vendido y gastado el dinero. Tal vez estaban demasiado asustados para pensar con claridad. Pero el silencio fue interpretado como desafío, y don Aurelio no toleraba el desafío. La masacre duró menos de 10 minutos. Empezamos disparando a los que intentaban huir, luego a los que gritaban, luego a los que simplemente estaban ahí parados sin moverse. Yo disparé también, no sé a cuántos. Mi cuerpo actuaba por instinto mientras mi mente se desconectaba de la realidad. Recuerdo el olor a pólvora mezclado con el salitre del mar, los gritos que se iban apagando uno por uno, los cuerpos apilándose en el piso de tierra de la plaza. Cuando el silencio finalmente llegó, había 21 hombres muertos en el suelo. Solo 2 habían logrado escapar, saltando por una barda y corriendo hacia los manglares donde no pudimos seguirlos. 21 pescadores, 21 padres e hijos y hermanos, muertos por una red de camarón que habían encontrado flotando en el mar. Las mujeres y los niños habían sido encerrados en la iglesia durante la masacre, y cuando salieron se encontraron con un escenario de pesadilla. Los gritos que escuché ese día todavía me persiguen, gritos de madres encontrando a sus hijos muertos, de esposas abrazando los cuerpos de sus maridos, de niños que no entendían por qué sus padres ya no se movían. Don Aurelio ordenó que nos retiráramos inmediatamente, que dejáramos los cuerpos donde estaban como mensaje para otros pueblos de la costa. Subimos a las camionetas y nos fuimos de Boca del Río, dejando atrás un cementerio a cielo abierto, un pueblo destruido que nunca volvería a ser el mismo. Nunca recuperamos la droga que faltaba. Probablemente la habían vendido o tirado al mar cuando empezaron los problemas. 300 kilos de cocaína que costaron 21 vidas inocentes.
Los días siguientes fueron de paranoia y miedo. Sabíamos que lo que habíamos hecho no podía quedar sin consecuencias. Que tarde o temprano las autoridades o los familiares de las víctimas iban a buscar venganza. Don Aurelio movió sus operaciones tierra adentro, abandonando los puertos costeros y estableciendo nuevas rutas por carretera. Yo fui enviado a una casa de seguridad en Xalapa, lejos del mar que ahora me causaba náuseas cada vez que lo veía. Los noticieros hablaban de la masacre, la llamaban ajuste de cuentas entre narcotraficantes, como si los pescadores hubieran sido criminales en lugar de víctimas inocentes. El gobierno no investigó seriamente, la policía estaba comprada, y poco a poco la tragedia de Boca del Río fue olvidada por todos, excepto por los que estuvimos ahí. Pero yo no podía olvidar. Cada noche soñaba con la plaza, con los cuerpos cayendo, con la mirada de don Cuco antes de recibir el balazo. Empecé a beber para poder dormir, luego a tomar pastillas, luego a mezclar todo en un cóctel que me mantenía en un estado de aturdimiento perpetuo. Mis compañeros notaron el cambio, empezaron a murmurar que el jarocho se había vuelto débil, que la masacre lo había quebrado. Tenían razón. Algo dentro de mí se había roto ese día en Boca del Río, algo que ninguna cantidad de alcohol o drogas podía reparar. Veía a los pescadores en todas partes, en las caras de los meseros, de los taxistas, de los hombres que vendían fruta en las esquinas. Todos me miraban con los ojos de don Cuco, preguntándome por qué. Un mes después de la masacre, uno de los 2 pescadores que habían escapado apareció muerto en Córdoba. Lo habían encontrado nuestros halcones y lo habían ejecutado para cerrar el caso, para asegurarse de que no hubiera testigos que pudieran hablar. El otro nunca fue encontrado. Probablemente huyó a otro estado o cruzó la frontera hacia Guatemala. A veces me pregunto qué habrá sido de él, si logró rehacer su vida en algún lugar lejano o si los fantasmas de Boca del Río lo persiguen igual que a mí. Espero que haya encontrado paz, que al menos uno de nosotros pueda vivir sin el peso de 21 muertes aplastando el alma. Pero probablemente no, probablemente está igual que yo, contando los días hasta que la muerte venga a cobrarnos lo que debemos. Don Aurelio murió en 1985. Traicionado por su propio sobrino que quería quedarse con la plaza de Veracruz. Lo encontraron en su rancho con 17 balazos en el cuerpo, el mismo número de años que había pasado construyendo su imperio de cocaína y sangre. No lloré cuando me enteré. Para ese entonces ya no sentía nada excepto un vacío que se extendía en todas direcciones. Con la muerte de don Aurelio, la organización se fragmentó y yo aproveché el caos para desaparecer. Me fui hacia el sur, hacia Oaxaca primero y luego a Chiapas, buscando un lugar donde nadie me conociera y donde pudiera intentar olvidar quién había sido. Pero el olvido no existe para hombres como yo, solo existe el recuerdo que te carcome desde adentro. Me establecí en un pueblo de la sierra de Chiapas, tan lejos del mar como pude encontrar. El océano me causaba terror. Cada vez que veía agua salada pensaba en los pescadores de Boca del Río, en sus redes, en sus lanchas que quedaron huérfanas en la playa después de la masacre. En la sierra no había mar. Solo montañas cubiertas de niebla y cafetales que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Trabajé como jornalero durante años, cosechando café por un salario miserable, viviendo en una choza de tablas que se inundaba con cada lluvia. Era una vida de penitencia que me había impuesto yo mismo, un castigo que sabía insuficiente para los crímenes que había cometido.
21 vidas no se pagan con incomodidades, se pagan con algo mucho más profundo que nunca termina de cobrarse. Los años fueron pasando con una lentitud que parecía diseñada para torturarme. Vi caer gobiernos, vi crecer carteles nuevos sobre las cenizas de los viejos. Vi a México hundirse cada vez más en una guerra que parecía no tener fin. El CJNG, el grupo para el que había matado en Boca del Río, se transformó y creció hasta convertirse en una de las organizaciones criminales más poderosas del país. A veces veía noticias sobre sus atrocidades y me preguntaba si yo había ayudado a crear ese monstruo, si las semillas de violencia que sembramos en los 80 habían florecido en la pesadilla actual. Probablemente sí. La violencia engendra violencia, eso lo aprendí en carne propia, y las balas que disparamos en Boca del Río siguen resonando en cada masacre que sucede hoy. En 1995, casi 13 años después de la tragedia, recibí una carta que no esperaba. Venía de una mujer llamada Esperanza, viuda de uno de los pescadores que habíamos matado. No sé cómo me encontró, quizás contrató a alguien para buscarme y quizás fue pura casualidad del destino. La carta no contenía amenazas ni demandas de venganza, solo preguntas. Quería saber por qué habíamos matado a su esposo, si había sufrido, si había dicho algo antes de morir. Quería entender lo que nunca podría entenderse. La lógica absurda que lleva a matar a 21 hombres por una red de camarón perdida. Leí esa carta cientos de veces, mojándola con lágrimas que no sabía que todavía podía derramar. Nunca respondí. ¿Qué podía decirle? ¿Que su esposo murió porque obedecí órdenes que lo siento? Las palabras son inútiles frente a ese nivel de dolor. Pero esa carta cambió algo en mí. Por primera vez desde Boca del Río, sentí que necesitaba hacer algo más que simplemente sobrevivir y esperar la muerte. Empecé a buscar a las familias de las víctimas, a enviarles dinero anónimamente, lo poco que podía ahorrar de mi trabajo en los cafetales. No era compensación, nada podía compensar lo que les habíamos quitado, pero era lo único que podía hacer. También empecé a hablar, primero con un cura del pueblo que escuchaba sin juzgar, luego con otros penitentes que cargaban sus propios pecados. Descubrí que contar la historia, aunque fuera doloroso, me ayudaba a cargar el peso. No lo aligeraba, pero lo hacía más soportable. Por eso ahora cuento esta historia completa, para que alguien más sepa lo que pasó en Boca del Río en septiembre de 1982. Los hijos de los pescadores ya son hombres y mujeres adultos, con familias propias, con vidas que construyeron sobre las ruinas que dejamos. He investigado a algunos desde la distancia, tratando de saber si lograron salir adelante o si la tragedia los marcó para siempre. Algunos lo lograron, emigraron a otras ciudades, estudiaron, se convirtieron en profesionistas que probablemente nunca hablan de lo que pasó en su pueblo natal. Otros no corrieron la misma suerte, quedaron atrapados en el ciclo de pobreza y violencia. Algunos incluso terminaron trabajando para el narco como yo lo hice años antes. Eso me destruye más que cualquier otra cosa. Saber que al matar a sus padres quizás los empujamos hacia el mismo camino que nos convirtió a nosotros en monstruos. Boca del Río ya no existe como el pueblo que conocí. La zona se desarrolló, llegaron los hoteles y los restaurantes turísticos, y las casitas de madera y lámina fueron reemplazadas por edificios de concreto. Nadie recuerda la masacre, no hay placas conmemorativas ni monumentos a las víctimas.
Es como si 21 hombres no hubieran muerto ahí, como si sus vidas no hubieran valido lo suficiente para merecer un lugar en la memoria colectiva. Eso también es responsabilidad nuestra. No solo matamos a los pescadores, sino que borramos su historia. Los convertimos en fantasmas que solo existimos en los recuerdos de los que estuvimos ahí. Por eso escribo esto. Para que alguien sepa sus nombres, para que alguien recuerde que existieron y que su muerte fue una injusticia monstruosa. Don Cuco se llamaba en realidad Refugio Hernández Gutiérrez. Tenía 62 años cuando murió y había pescado camarón desde los 12. Su hijo Everardo, el que torturamos para sacarle información, tenía 25 años y una esposa embarazada que nunca conoció a su padre. Los hermanos Martínez, Rubén y Sebastián eran gemelos de 40 años que habían construido su propia lancha con madera que cortaron ellos mismos en la selva. Toño el Flaco era un muchacho de 17 años que soñaba con emigrar a Estados Unidos y mandar dinero a su madre enferma. Podría seguir con los 21, me he aprendido sus nombres de memoria como una letanía de culpa que repito cada noche antes de dormir. Ellos merecen ser recordados aunque sea por el hombre que ayudó a matarlos. Ahora tengo 63 años, la misma edad que tenía Don Cuco cuando le disparé. La coincidencia no me pasa desapercibida. El universo tiene formas crueles de recordarte tus pecados. Mi cuerpo está fallando. Los años de alcohol y culpa han cobrado su precio. Y los doctores me dicen que no me queda mucho tiempo. No me importa, llevo décadas esperando la muerte como quien espera a un viejo amigo que tarda en llegar. Lo que me importa es dejar este testimonio, asegurarme de que la verdad sobre Boca del Río no muera conmigo. Alguien tiene que saber lo que pasó. Alguien tiene que juzgarnos, aunque sea en el tribunal de la historia. Los pescadores merecen justicia, aunque llegue 40 años tarde. Aunque solo sea justicia de palabras. Si alguien lee esto y conoció a alguna de las víctimas, si alguien es descendiente de los pescadores de Boca del Río, quiero que sepan que no hay día en que no piense en lo que hicimos. No les pido perdón porque sé que no lo merezco, y sé que hay crímenes que no pueden perdonarse. Solo les pido que recuerden a sus muertos, que mantengan viva su memoria, que no dejen que el tiempo los borre como quiso borrarlos el gobierno corrupto de aquellos años. Sus padres y abuelos y hermanos murieron por una injusticia absurda, por el orgullo de un narcotraficante y la cobardía de sus hombres. Yo fui uno de esos cobardes. Yo disparé cuando debí negarme. Yo obedecí cuando debí rebelarme. Cargo con esa culpa y la cargaré hasta que deje de respirar. El mar de Veracruz guarda secretos, empecé diciendo, y es verdad. Pero algunos secretos necesitan salir a la luz, necesitan ser contados para que el mundo sepa de qué es capaz la maldad humana. La tragedia de Boca del Río no fue un caso aislado. Fue parte de una guerra que sigue cobrando vidas inocentes cada día en México. Los métodos cambian, los nombres de los carteles cambian, pero la violencia sigue siendo la misma, absurda, desproporcionada, devastadora para los que menos tienen. Yo contribuí a crear ese monstruo. Y ahora, al final de mi vida, solo puedo ofrecer esta confesión como testimonio de lo que vi y lo que hice. No es suficiente, nunca será suficiente, pero es todo lo que tengo. Esta es mi historia, la historia de cómo ayudé a matar a 21 pescadores por una red de camarón perdida. No la cuento para buscar absolución, porque sé que no la hay para hombres como yo. La cuento porque alguien tiene que contarla.
porque las víctimas merecen una voz aunque esa voz sea la de su verdugo. La cuento porque el silencio es cómplice y yo ya no quiero ser cómplice de nada. Cuando muera, y será pronto, quiero irme sabiendo que al menos intenté hacer algo correcto, aunque sea demasiado poco y demasiado tarde. Los pescadores de Boca del Río merecían vivir, merecían envejecer rodeados de sus familias, merecían morir de viejos en sus camas, después de una vida llena de mar y camarón. Les quitamos todo eso por nada, por absolutamente nada. Que Dios, si existe, tenga misericordia de mi alma, aunque sé que no la merezco. Antes de convertirme en el jarocho, antes de que mis manos se mancharan con la sangre de 21 pescadores inocentes. Fui un niño que corría descalzo por las playas de Antón Lizardo, persiguiendo cangrejos y soñando con ser capitán de barco. Mi padre, Rosendo como yo, era pescador de tiburones. Uno de los pocos que se atrevía a salir mar adentro donde las aguas se volvían negras y los peces crecían del tamaño de hombres. Lo admiraba más que a nadie en el mundo. Veía en él todo lo que quería ser. Fuerte, valiente, respetado por los otros pescadores que pedían su consejo antes de cada salida. Mi madre decía que yo había nacido con sal en la sangre, que el mar me llamaba igual que había llamado a mi padre y al padre de mi padre. Tenía razón, aunque el mar terminaría llamándome para cosas muy diferentes a las que ella imaginaba. Mi padre murió cuando yo tenía 14 años, en una tormenta que llegó sin aviso desde el Golfo y que volcó su lancha a 3 horas de la costa. Encontraron su cuerpo 2 semanas después, hinchado y mordido por los peces que él mismo había cazado durante toda su vida. Mi madre nunca se recuperó del golpe. Empezó a beber, a descuidar la casa, a mirarme con ojos vacíos que ya no reconocían al hijo que había parido. Yo tuve que hacerme hombre de golpe. Abandoné la escuela para trabajar en lo que encontrara, cargando bultos en el muelle, limpiando pescado en el mercado, haciendo mandados para comerciantes que me pagaban con monedas y sobras de comida. La pobreza tiene un olor particular, un olor a desesperación y vergüenza que se te pega a la piel y que nunca terminas de quitarte aunque después tengas millones en el bolsillo. Conocí al narco a los 17 años, en una cantina del puerto donde había ido a buscar trabajo como mesero. Un hombre de camisa de seda y cadena de oro me vio fregando pisos y me preguntó si quería ganar en una noche lo que ganaba en un mes. No tuve que pensarlo 2 veces. El hambre no deja espacio para la moral, y esa misma noche estaba vigilando un cargamento de marihuana que llegaba en lanchas desde algún lugar que nadie me explicó. El trabajo era simple, quedarme callado, no hacer preguntas y avisar si veía uniformes acercándose. Me pagaron más dinero del que había visto junto en mi vida, y cuando el hombre de la cadena de oro me preguntó si quería seguir trabajando, le dije que sí sin dudarlo. Así empezó mi descenso hacia el infierno. Con un sí pronunciado por un muchacho hambriento que no entendía lo que estaba aceptando. Los primeros años fueron de aprendizaje silencioso. Observaba cómo funcionaba la organización, quiénes eran los jefes, cómo se movía la mercancía, qué pasaba con los que traicionaban o robaban.
Vi mi primera tortura a los 18 años. Un halcón que había vendido información a un grupo rival atado a una silla mientras le arrancaban los dientes uno por uno con unas pinzas de mecánico. Vomité afuera de la bodega mientras los gritos seguían sonando, y uno de los veteranos se rió de mí y me dijo que me acostumbraría, que todos nos acostumbramos. Tenía razón. Para cuando cumplí 20 años ya podía ver torturas sin pestañear, ya podía escuchar gritos sin que me temblaran las manos. El cuerpo humano se adapta a todo, incluso al horror, especialmente al horror cuando es la única forma de sobrevivir. Mi primer muerto fue un accidente, o al menos eso me dije durante años para poder dormir. Estábamos cuidando un cargamento en una bodega cerca de Alvarado cuando llegaron 3 tipos armados tratando de robarnos. Hubo disparos, gritos, confusión en la oscuridad. Cuando encendieron las luces, uno de los asaltantes estaba muerto en el piso con un agujero en el pecho, y la pistola que lo había matado estaba en mi mano todavía humeante. No recuerdo haber apretado el gatillo. No recuerdo haber apuntado, pero el cuerpo estaba ahí y la bala había salido de mi arma. Mis compañeros me felicitaron, me dieron palmadas en la espalda, dijeron que ya era un hombre de verdad. Don Aurelio se enteró y mandó a llamarme personalmente para conocer al muchacho que había defendido su mercancía. Esa noche, sin saberlo, di el primer paso hacia Boca del Río. Don Aurelio vio algo en mí que yo mismo no sabía que tenía. Me dijo que tenía ojos de tiburón, fríos y calculadores, ojos que no mostraban miedo ni duda. Me preguntó sobre mi familia, sobre mi padre muerto, sobre los años de hambre que había pasado. Escuchó todo sin interrumpir, fumando un puro que olía a madera cara, y cuando terminé me ofreció un lugar en su círculo cercano. No como sicario todavía, eso vendría después, sino como asistente personal, alguien que lo acompañaba a reuniones, que aprendía cómo se manejaba un imperio de drogas, que observaba las negociaciones y los castigos con la misma atención. Don Aurelio estaba formándome, moldeándome a su imagen, convirtiéndome en el arma que eventualmente usaría para matar pescadores inocentes. Y yo me dejé moldear, agradecido de tener un propósito, de pertenecer a algo más grande que mi miseria. Durante esos años de aprendizaje conocí a los hombres que después me acompañarían a Boca del Río. Estaba Güero, un albino de Coatzacoalcos que había matado a su padrastro a los 15 años y que disfrutaba la violencia de una manera que incluso a mí me perturbaba. Estaba Machete, un exmilitar que había desertado del ejército llevándose un cargamento de armas que vendió al mejor postor. Estaba Chueco, un tipo bajo y gordo, que parecía inofensivo, pero que era el mejor torturador que don Aurelio había conocido, capaz de hacer hablar a cualquiera, sin importar cuánto quisiera guardar silencio. Y estaba Fideo, mi mejor amigo en ese mundo de mierda, un muchacho de mi edad, que había llegado al narco por las mismas razones que yo: hambre, desesperación, falta de opciones. Fideo murió en Boca del Río, no por balas enemigas, sino porque se negó a disparar contra los pescadores, y Güero le metió un tiro en la nuca por cobarde. La muerte de Fideo es algo que nunca he contado, ni siquiera en mi primera confesión. Cuando llegamos a la plaza y don Aurelio ordenó que abriéramos fuego, Fideo bajó su arma y dijo que no iba a matar a civiles desarmados, que eso no era lo que había firmado, que había límites que no estaba dispuesto a cruzar. Don Aurelio lo miró con esa expresión que yo conocía bien, la expresión que ponía antes de ordenar una muerte,
y antes de que pudiera decir nada, Güero levantó su pistola y le disparó a Fideo en la cabeza. Mi amigo cayó a mis pies, con los ojos todavía abiertos, mirándome como preguntándome por qué no lo había defendido. No hice nada. Me quedé paralizado mientras su sangre me salpicaba las botas, y cuando Güero me preguntó si yo también tenía problemas con las órdenes, levanté mi arma y empecé a disparar contra los pescadores. Maté para no morir, pero también maté porque en ese momento entendí que ya no había vuelta atrás, que Fideo había sido mi última oportunidad de ser humano y la había dejado morir en el piso de esa plaza maldita. Después de la masacre, enterramos a Fideo junto con los pescadores en una fosa común que cavamos en los manglares detrás del pueblo. Don Aurelio dijo que era un traidor y que no merecía un entierro separado, que su cuerpo podía pudrirse junto con los demás. Yo no dije nada, no protesté, no lloré. Me había convertido en la piedra que el narco necesitaba, un hombre sin emociones visibles que cumplía órdenes sin cuestionar, pero por dentro algo se había roto de forma irreparable. Fideo había sido lo más cercano a un hermano que había tenido desde la muerte de mi padre, y yo lo había dejado morir sin mover un dedo. Esa culpa se sumó a la culpa de los 21 pescadores, y juntas formaron un peso que me ha aplastado durante más de 40 años. Los meses siguientes a Boca del Río fueron de paranoia constante. Esperábamos represalias que nunca llegaron de forma directa, pero el ambiente había cambiado. Los otros grupos nos miraban diferente, con una mezcla de miedo y desprecio que antes no existía. Habíamos cruzado una línea que incluso en el mundo del narco se consideraba sagrada. Habíamos masacrado civiles inocentes sin ninguna justificación real. La droga perdida nunca fue recuperada. Los 300 kilos de cocaína se habían esfumado igual que las vidas de los pescadores, y todo el operativo había sido un fracaso sangriento que solo sirvió para manchar nuestra reputación. Don Aurelio no lo admitía públicamente, pero yo veía cómo lo carcomía la decisión que había tomado. Empezó a beber más, a desconfiar de todos, a ordenar ejecuciones por las razones más mínimas. La organización empezó a fragmentarse. Varios lugartenientes de don Aurelio aprovecharon su debilidad para intentar independizarse, llevándose plazas y hombres que antes le eran leales. Hubo guerras internas que cobraron docenas de vidas, traiciones que se castigaban con torturas cada vez más elaboradas, una espiral de violencia que parecía no tener fondo. Yo sobreviví porque era útil, porque conocía los secretos de don Aurelio, y porque él todavía confiaba en mí más que en nadie. Me convertí en su sombra, en el hombre que ejecutaba las órdenes más sucias, en el monstruo que sacaba de su jaula cuando necesitaba mandar mensajes que no podían ignorarse. Cada muerte que cometía me alejaba más de la persona que había sido, del muchacho que corría por las playas de Antón Lizardo soñando con ser capitán de barco. Hubo un momento, quizás un año después de Boca del Río, en que pensé en matarme. Estaba solo en mi departamento de Veracruz, mirando el mar desde la ventana, con una pistola cargada en la mano. Pensé en Fideo, en los pescadores, en mi padre ahogado, en mi madre perdida en el alcohol, en todo lo que había destruido y en todo lo que nunca podría construir. Puse el cañón en mi sien y cerré los ojos, sintiendo el metal frío contra mi piel, imaginando el alivio que vendría con el disparo, pero no pude apretar el gatillo.
no por cobardía, sino por algo peor, por la certeza de que no merecía la paz de la muerte, de que mi castigo era seguir viviendo con el peso de mis crímenes. Bajé el arma, la guardé en un cajón y seguí adelante como el autómata en que me había convertido. Los años siguientes son un borrón de violencia y vacío que prefiero no recordar en detalle. Maté a más hombres de los que puedo contar, algunos culpables y otros tan inocentes como los pescadores de Boca del Río. Torturé, extorsioné, destruí familias por órdenes de un hombre que estaba perdiendo el control de su imperio y de su mente. Don Aurelio se volvió cada vez más paranoico. Veía traidores en todas partes. Ordenaba ejecuciones basándose en rumores y sospechas. Yo ejecutaba sin preguntar, porque preguntar era peligroso, porque la única forma de sobrevivir era ser una herramienta sin voluntad propia. Pero cada noche cuando cerraba los ojos, veía las caras de los muertos mirándome desde la oscuridad, especialmente a Fideo, siempre a Fideo, preguntándome por qué no lo había defendido. Acto adicional 2, el largo camino hacia ninguna parte. La caída de don Aurelio fue tan violenta como su reinado. En mayo de 1985, su propio sobrino, un muchacho llamado Heriberto que había crecido a su sombra igual que yo, organizó un golpe que tomó a todos por sorpresa. Llegaron de madrugada al rancho donde don Aurelio dormía, 30 hombres armados contra los 10 que lo custodiaban. La balacera duró 20 minutos y dejó 17 muertos, incluyendo a don Aurelio, que recibió tantos balazos que apenas pudieron identificar su cuerpo. Yo no estaba ahí esa noche. Había sido enviado a Coatzacoalcos a resolver un problema con un cargamento retrasado. Cuando me enteré de lo que había pasado, supe que mi tiempo en Veracruz había terminado. Heriberto me odiaba. Siempre me había visto como competencia, y si me quedaba iba a terminar en una fosa igual que su tío. Huí esa misma noche, con lo puesto y una bolsa de dinero que había escondido para emergencias. Manejé hacia el sur sin un plan claro, solo con la certeza de que necesitaba poner la mayor distancia posible entre yo y Veracruz. Crucé Oaxaca en 2 días durmiendo en la camioneta y comiendo lo que encontraba en tiendas de carretera. Cada vez que veía una patrulla el corazón se me aceleraba, esperando que me detuvieran, que me reconocieran, que terminara mi huida en una celda o en una cuneta con un balazo en la cabeza. Pero nadie me detuvo. Era solo otro mexicano más viajando por carreteras polvorientas, invisible en mi miseria, protegido por la indiferencia de un país acostumbrado a no hacer preguntas. Llegué a Chiapas una semana después, a un pueblo de la sierra cuyo nombre prefiero no mencionar. Era un lugar olvidado por el gobierno y por Dios, donde la gente vivía de cultivar café y de ignorar lo que pasaba más allá de sus montañas. Me presenté como un hombre del norte buscando trabajo, y nadie pidió más explicaciones. En esos lugares, la gente que llega huyendo de algo es más común que la que llega por elección, y hay un código de silencio que protege a los que quieren desaparecer. Encontré trabajo en una finca cafetalera, cortando granos por un salario que apenas alcanzaba para comer, viviendo en una choza de tablas que compartía con otros jornaleros tan perdidos como yo. Era una vida de penitencia que me había impuesto sin darme cuenta. Un castigo que mi conciencia había diseñado para intentar equilibrar la balanza, que nunca podría equilibrarse. Los primeros meses en la sierra fueron los más difíciles de mi vida.
Mi cuerpo, acostumbrado a la adrenalina constante del narco, no sabía cómo funcionar sin violencia, sin peligro, sin la tensión permanente de saber que cualquier día podía ser el último. Temblaba por las noches, sudaba frío, tenía pesadillas tan vívidas que despertaba gritando y asustando a los otros jornaleros. Empecé a beber para calmar los nervios, el mismo camino que había destruido a mi madre, y durante un tiempo pensé que iba a terminar igual que ella, perdido en una botella hasta que el cuerpo se rindiera. Pero algo me mantuvo aferrado a la vida. Una terquedad que no entendía. Una negativa a dejarme vencer que quizás era lo único bueno que mi padre me había heredado. Poco a poco, la rutina del trabajo en la finca empezó a darme una estructura que necesitaba desesperadamente. Despertaba antes del amanecer, caminaba hasta los cafetales, cortaba granos durante 10 o 12 horas, regresaba agotado a mi choza y dormía un sueño sin sueños hasta que el ciclo se repetía. No había espacio para pensar, para recordar, para sentir. Era una existencia mecánica que me permitía seguir respirando sin tener que enfrentar lo que había hecho. Los otros jornaleros me llamaban el mudo porque casi nunca hablaba, y yo aceptaba el apodo como una descripción precisa de lo que me había convertido. Un hombre sin voz, sin historia, sin identidad más allá de las manos que cortaban café y el cuerpo que se arrastraba de un día al siguiente. Pasaron años así, tantos que perdí la cuenta. El mundo seguía girando afuera de mi burbuja de penitencia. Los carteles crecían y se mataban entre ellos. México se hundía cada vez más en la violencia que yo había ayudado a crear. A veces llegaban noticias al pueblo, historias de masacres y desaparecidos que sonaban demasiado familiares, y yo escuchaba en silencio preguntándome cuántos de esos muertos eran responsabilidad indirecta mía. El CJNG, el grupo para el que había trabajado, se había transformado en algo mucho más grande y terrible de lo que era en mis tiempos. Veía sus siglas en los periódicos, asociadas a atrocidades que hacían parecer pequeña la masacre de Boca del Río, y sentía una mezcla de horror y culpa que no podía expresar con palabras. La carta de esperanza llegó en 1995, como ya conté antes, y cambió algo fundamental en mi forma de existir. Por primera vez en una década, sentí que necesitaba hacer algo más que simplemente sobrevivir. Empecé a buscar información sobre las familias de los pescadores, usando el poco dinero que ahorraba para pagar a gente que investigara por mí. Descubrí que algunas viudas se habían vuelto a casar, que algunos hijos habían emigrado, que el pueblo de Boca del Río había sido tragado por el desarrollo turístico, y que nadie recordaba la masacre excepto los que la habían vivido. Empecé a enviar dinero anónimamente, pequeñas cantidades, que probablemente no hacían ninguna diferencia, pero que me permitían sentir que estaba haciendo algo, cualquier cosa, para intentar compensar lo incompensable. También busqué a la familia de Fideo, mi amigo que había muerto por negarse a disparar. Descubrí que tenía una madre que todavía vivía en Coatzacoalcos, una mujer de 70 años que nunca supo qué había pasado con su hijo, que lo había reportado como desaparecido, y que llevaba una década esperando que volviera, o que al menos le dijeran dónde estaba enterrado. No tuve el valor de contactarla directamente, pero le envié dinero también, y una carta anónima diciéndole que su hijo había muerto como un hombre de honor, que se había negado a hacer algo malo y que había pagado con su vida por esa decisión.
No sé si la carta le dio consuelo o más dolor, pero necesitaba que supiera que Fideo no había sido un criminal, que había sido el único de nosotros que había conservado su humanidad hasta el final. Los años siguientes fueron de una calma extraña, una paz que no merecía, pero que acepté como un regalo inesperado. Dejé de beber, empecé a cuidar mi cuerpo, encontré un cierto equilibrio que me permitía funcionar sin el peso aplastante de la culpa constante. No era felicidad, nunca podría ser felicidad, pero era algo parecido a la aceptación. Acepté que era un hombre con las manos manchadas de sangre que nunca se limpiaría. Acepté que los muertos me acompañarían hasta mi propia muerte. Acepté que no había redención posible, solo la posibilidad de hacer menos daño en el tiempo que me quedaba. Empecé a ayudar en la comunidad, a enseñar a leer a los niños de los jornaleros, a cuidar a los viejos que no tenían familia. Pequeños actos que no compensaban nada, pero que me permitían sentirme útil para algo que no fuera a destruir. En 2010, casi 30 años después de la masacre, vi una noticia que me heló la sangre. El gobierno había encontrado una fosa clandestina en las afueras de lo que había sido Boca del Río, con restos de más de 20 personas que llevaban décadas enterradas. Las autoridades decían que estaban investigando, que iban a identificar los cuerpos, que iban a buscar a los responsables. Por unos días pensé que finalmente me habían encontrado, que alguien había hablado, que iba a pagar por lo que había hecho. Pero las investigaciones no llegaron a nada. Los cuerpos fueron enterrados en una fosa común oficial sin identificar, y el caso se archivó como tantos otros en la historia sangrienta de México. Los pescadores de Boca del Río seguían siendo fantasmas, muertos sin nombre que nadie reclamaba, víctimas de una violencia que el país prefería olvidar. Esa noticia me empujó a empezar a escribir mi confesión. Entendí que si no contaba la verdad nadie lo haría, que los pescadores morirían 2 veces, primero por nuestras balas y después por el olvido. Empecé a escribir en cuadernos baratos que compraba en la tienda del pueblo, llenando páginas con letra temblorosa, reviviendo cada detalle de aquella semana maldita de septiembre de 1982. Fue un proceso doloroso que duró años, porque había cosas que no podía escribir sin derrumbarme, memorias que había enterrado tan profundamente que sacarlas a la luz era como desenterrar a los muertos de los manglares. Pero seguí escribiendo noche tras noche hasta que tuve un testimonio completo de lo que había pasado y de quién era yo antes, durante y después de la tragedia. Ahora, mientras dicto estas palabras finales, sé que mi tiempo se está acabando. El cuerpo que ha cargado con esta culpa durante más de 40 años finalmente está cediendo. Los órganos fallan uno por uno y los doctores me dan meses de vida si tengo suerte. No tengo miedo de morir. Hace mucho que dejé de temerle a la muerte. Lo que me preocupa es lo que viene después, si es que viene algo. Fui criado católico en un pueblo donde la iglesia era el centro de todo. Y aunque hace décadas que perdí la fe, a veces me pregunto si hay un Dios que juzga, si hay un infierno donde los hombres como yo pagan por sus pecados. Si lo hay, sé exactamente cuál será mi castigo. Revivir Boca del Río eternamente. Ver las caras de los 21 pescadores cayendo una y otra vez. Escuchar el disparo que mató a Fideo repetirse hasta el infinito.
Pero antes de irme, necesito que esta confesión llegue a alguien, que la verdad sobre lo que pasó no muera conmigo. Por eso he buscado la manera de hacer público este testimonio, de asegurarme de que alguien lo lea y lo comparta y lo recuerde. No busco perdón. Ya lo dije antes. Sé que hay crímenes que no pueden perdonarse. Busco justicia para los muertos, aunque sea una justicia tardía e incompleta. Aunque sea solo el reconocimiento de que existieron y de que su muerte fue una monstruosidad sin justificación. Los pescadores de Boca del Río merecen ser recordados, merecen que sus nombres se pronuncien, merecen que alguien llore por ellos aunque sea 40 años después. Refugio Hernández Gutiérrez Don Cuco, 62 años, líder de la cooperativa pesquera. Everardo Hernández Morales, 25 años, hijo de Don Cuco, padre de una niña que nunca conoció. Rubén y Sebastián Martínez Olmedo, gemelos, 40 años, constructores de su propia lancha. Antonio García López el Flaco, 17 años, soñaba con emigrar a Estados Unidos. Fermín Reyes Sánchez, 54 años, veterano de la pesca que había sobrevivido 3 huracanes. Guadalupe Moreno Cruz, 38 años, padre de 6 hijos que quedaron huérfanos. Estos son solo algunos de los nombres que he logrado reconstruir. Algunos de los 21 hombres que cayeron ese día en la plaza de Boca del Río. Cada uno tenía una historia, una familia, sueños que nunca se cumplieron. Y yo los maté por una red de camarón perdida, por 300 kilos de cocaína que nunca recuperamos, por el orgullo herido de un narcotraficante que ahora es polvo igual que sus víctimas. Mi nombre real es Rosendo Ibarra Contreras. Nací en Antón Lizardo, Veracruz, el 15 de marzo de 1959. Fui sicario del CJNG entre 1979 y 1985. Participé en la masacre de Boca del Río en septiembre de 1982 y he vivido escondido en la Sierra de Chiapas durante los últimos 40 años. Esta es mi confesión completa, sin excusas ni atenuantes, ofrecida como testimonio de lo que fui capaz de hacer y de lo que el narcotráfico hace con los hombres que entran en su mundo. Si alguien quiere buscarme para hacerme pagar, ya es demasiado tarde. La muerte llegará antes que cualquier justicia humana. Pero si alguien quiere usar esta confesión para recordar a los muertos, para contar su historia, para asegurarse de que no sean olvidados, entonces algo bueno habrá salido de toda esta maldad. El sol está bajando sobre las montañas de Chiapas mientras termino de dictar estas palabras. Mañana o pasado o algún día que ya no importa, cerraré los ojos por última vez y veré las caras de los pescadores esperándome del otro lado. Quizás me perdonen, quizás me condenen, quizás no haya nada después y todo termine en el mismo silencio del que venimos. Pero algo sé con certeza. Mientras estas palabras existan, mientras alguien las lea y las recuerde, los pescadores de Boca del Río no estarán completamente muertos. Y eso, aunque no es justicia, es lo único que puedo ofrecerles después de tantos años de silencio. Esta es mi verdad. Esta es mi condena. Hagan con ella lo que quieran. Que el mar de Veracruz guarde sus secretos, pero que este secreto ya no sea uno de ellos. Hay algo que nunca conté sobre los días inmediatamente posteriores a la masacre. Algo que me persigue con la misma intensidad que los rostros de los 21 pescadores. Después de que dejamos los cuerpos en la plaza de Boca del Río y nos retiramos hacia Veracruz, don Aurelio ordenó que regresáramos al pueblo 3 días después para asegurarnos de que nadie estuviera hablando con las autoridades.
Yo fui asignado a liderar ese grupo de vigilancia, 5 hombres que llegamos al pueblo esperando encontrar policías, periodistas, alguna señal de que el mundo exterior se había enterado de lo que habíamos hecho. Lo que encontramos fue mucho peor que cualquier investigación oficial. Encontramos a las viudas enterrando a sus muertos con sus propias manos, sin ayuda de nadie, cavando fosas en el cementerio del pueblo, mientras los niños lloraban a su alrededor. El gobierno no había llegado, la policía no había llegado, nadie había llegado. Las mujeres de Boca del Río estaban solas con sus muertos, tratando de darles sepultura cristiana antes de que los cuerpos se pudrieran bajo el sol del Golfo. Algunas cavaban con palas, otras con las manos desnudas, todas llorando un llanto silencioso que era peor que cualquier grito. Los niños más grandes ayudaban a cargar los cuerpos envueltos en sábanas manchadas de sangre, mientras los más pequeños se aferraban a las faldas de sus madres sin entender lo que estaba pasando. Yo me quedé observando desde la distancia, escondido entre los manglares, sintiendo algo que no había sentido en años: vergüenza. Una vergüenza tan profunda que me quemaba por dentro como ácido derramado en las entrañas. Mis hombres querían irse, decían que no había nada que vigilar, que el pueblo estaba muerto en todo sentido, y que nadie iba a hablar porque no había nadie con quien hablar. Pero yo no podía moverme. Me quedé ahí durante horas, observando el funeral improvisado, contando las tumbas que iban apareciendo una por una en el cementerio de tierra. 21 tumbas para 21 hombres, marcadas con cruces de madera que las viudas habían fabricado con los restos de las lanchas de sus esposos. Las mismas lanchas que habían traído la red maldita que desató todo esto, ahora convertidas en cruces que señalaban las tumbas de sus dueños. Había una poesía terrible en eso, una ironía tan cruel que solo el destino podía haberla diseñado. Una de las viudas me vio. Estaba yo medio escondido entre los árboles cuando ella levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron. Era una mujer joven, quizás de mi edad, con el pelo negro suelto y los ojos hinchados de tanto llorar. Me miró durante un largo momento, sin gritar, sin correr, sin hacer ningún gesto de miedo o de odio. Solo me miró, como si estuviera grabando mi cara en su memoria, como si quisiera asegurarse de que nunca olvidaría el rostro del hombre que había ayudado a matar a su esposo. Yo sostuve su mirada porque no podía hacer otra cosa, paralizado por algo que iba más allá del miedo. Después de lo que pareció una eternidad, ella bajó los ojos y siguió cavando la tumba de su marido. No dijo nada a las otras mujeres. No me señaló, simplemente siguió con su trabajo, como si yo fuera un fantasma que solo ella podía ver. Esa mujer se llamaba Esperanza, la misma que años después me enviaría la carta que cambió mi vida. No lo supe hasta mucho tiempo después, cuando investigando a las familias de las víctimas descubrí que la viuda de Fermín Reyes Sánchez se llamaba Esperanza Domínguez, y que tenía exactamente la edad que calculé aquella tarde entre los manglares. Ella me había visto, me había reconocido como uno de los asesinos, y sin embargo no me había delatado. Había guardado ese secreto durante 13 años antes de escribirme aquella carta. 13 años de silencio que no puedo imaginar cuánto dolor le habrán costado. A veces me pregunto por qué no gritó. ¿Por qué no alertó a las otras mujeres?
¿Por qué me dejó ir sin consecuencias? Quizás estaba demasiado agotada para sentir miedo. Quizás entendió que denunciarme no iba a traer de vuelta a los muertos. O quizás simplemente quería que yo viviera con la culpa, que cargara con el peso de su mirada hasta el día de mi muerte. Lo que pasó después de aquel funeral improvisado es algo que pocos saben. Las viudas de Boca del Río no recibieron ninguna ayuda del gobierno, ninguna compensación, ningún reconocimiento de que sus esposos habían sido víctimas de algo más que un simple ajuste de cuentas. Las autoridades llegaron una semana después, tomaron declaraciones que nadie leyó, prometieron investigaciones que nunca sucedieron, y se fueron dejando a las mujeres exactamente igual que las habían encontrado, solas, pobres, con hijos que alimentar y sin hombres que trajeran el sustento. Algunas tuvieron que vender sus casas para sobrevivir. Otras se prostituyeron en los burdeles de Veracruz, el mismo puerto donde nosotros movíamos cocaína mientras ellas vendían sus cuerpos para dar de comer a sus hijos. La ironía era tan grotesca que me daba náuseas cada vez que pensaba en ella. Hubo una mujer en particular cuyo destino me obsesionó durante años. Se llamaba Josefina y era la esposa de Everardo, el hijo de don Cuco, el que habíamos torturado para sacarle información sobre la droga perdida. Josefina estaba embarazada de 8 meses cuando matamos a su esposo y dio a luz 3 semanas después de la masacre a una niña que nunca conoció a su padre. Investigando años después, descubrí que Josefina había muerto de tuberculosis en 1989, dejando a su hija huérfana de padre y madre a los 7 años. La niña fue criada por una tía en Coatzacoalcos, creció sin saber exactamente qué le había pasado a sus padres y eventualmente emigró a Estados Unidos donde perdí su rastro. A veces me pregunto si esa niña, que ahora debe ser una mujer de más de 40 años, sabe la verdad sobre cómo murió su padre. A veces me pregunto si me odiaría si la supiera, o si el tiempo habría diluido el dolor hasta convertirlo en algo soportable. Los hijos de los pescadores crecieron marcados por la tragedia de formas que no podíamos haber anticipado. Algunos canalizaron el dolor hacia el trabajo duro, emigrando a otras ciudades, estudiando, convirtiéndose en profesionistas que ocultaban sus orígenes como una vergüenza. Otros cayeron en el mismo ciclo de violencia que había matado a sus padres, uniéndose a grupos criminales que les ofrecían dinero y poder y la posibilidad de vengar de alguna forma abstracta lo que les habían quitado. Uno de ellos, el hijo mayor de don Cuco, que no estaba en el pueblo el día de la masacre, se convirtió en sicario del cártel del Golfo en los años 90. Lo vi una vez en una fotografía de periódico, posando junto a los cuerpos de sus víctimas con la misma mirada desafiante que su padre me había dirigido aquella noche en el pueblo. El hijo del líder de los pescadores convertido en asesino. La semilla de violencia que nosotros habíamos plantado floreciendo en una nueva generación de monstruos. Pero también hubo historias de resistencia, de superación, de vidas reconstruidas sobre los escombros que habíamos dejado. La hija menor de Guadalupe Moreno Cruz, el pescador padre de 6, se convirtió en maestra de escuela en Chalapa. Dediqué meses a investigar su vida desde la distancia, descubriendo que había fundado un programa de alfabetización para hijos de pescadores en comunidades costeras de Veracruz. No sé si lo hacía en memoria de su padre o simplemente porque era lo que le nacía hacer,
pero verla en fotografías rodeada de niños sonrientes me daba algo parecido a la esperanza. Al menos uno de los hijos que habíamos dejado huérfanos estaba haciendo algo bueno con su vida. Estaba rompiendo el ciclo de violencia y miseria en lugar de perpetuarlo. Era un pequeño consuelo en medio de tanta devastación, pero me aferraba a él como un náufrago a un pedazo de madera en el océano. Le envié dinero anónimamente a esa maestra durante años, cantidades pequeñas que disfrazaba como donaciones de una fundación ficticia que nunca existió. No sé si ella sospechaba que el dinero venía de alguien conectado con la muerte de su padre, o si simplemente lo aceptaba como ayuda inesperada sin hacer preguntas. Nunca me lo agradeció porque no sabía a quién agradecer, y eso estaba bien. No buscaba gratitud, buscaba hacer algo, cualquier cosa, que mitigara aunque fuera mínimamente el daño que había causado. Sabía que todo el dinero del mundo no podía devolverle a su padre, no podía borrar los años de pobreza y sufrimiento que había vivido después de la masacre, pero necesitaba intentarlo. Necesitaba sentir que no todo lo que tocaba se convertía en cenizas. Hubo un momento, quizás en 2005 o 2006, en que consideré entregarme a las autoridades. México estaba viviendo una ola de violencia sin precedentes. Los carteles se mataban entre sí en guerras que dejaban miles de muertos, y yo veía las noticias desde mi refugio en Chiapas sintiendo que todo era mi culpa, que las semillas que habíamos plantado en los 80 estaban floreciendo en un campo de sangre que cubría todo el país. Pensé que quizás mi confesión pública podría servir de algo, podría exponer las raíces del monstruo, podría dar algún tipo de cierre a las familias de las víctimas. Pero cuando investigué qué pasaría si me entregaba, descubrí que el caso de Boca del Río había prescrito hacía décadas, que legalmente no podían hacerme nada, que mi confesión solo serviría para satisfacer la curiosidad morbosa de periodistas buscando rating. Las viudas no recibirían justicia. Los huérfanos no recibirían compensación. Solo yo recibiría la paz de haber descargado mi culpa, y eso me pareció un acto de egoísmo más que de redención. Así que seguí en silencio, cargando mi secreto, enviando dinero a las familias de las víctimas, tratando de hacer el bien en las pequeñas formas que tenía a mi alcance. Ayudé a construir una escuela en el pueblo donde vivía. Enseñé a leer a docenas de niños que sin mí habrían crecido analfabetos. Cuidé a viejos enfermos que no tenían familia. Los acompañé hasta sus muertes. Les di la dignidad que yo había negado a los pescadores de Boca del Río. Nada de esto compensaba lo que había hecho. Nada podía equilibrar la balanza, pero me mantenía funcionando, me daba una razón para levantarme cada mañana que no fuera simplemente esperar la muerte. Los fantasmas nunca dejaron de visitarme. Cada noche, cuando cerraba los ojos, veía la plaza del pueblo, los cuerpos cayendo, la mirada de Fideo antes del balazo que le quitó la vida. Veía a don Cuco escupiendo al suelo segundos antes de que don Aurelio le disparara. Veía a la joven Esperanza mirándome desde el cementerio, grabando mi cara en su memoria. A veces los sueños eran tan vívidos que despertaba con el olor a pólvora en la nariz, con el sabor a sangre en la boca, con las manos temblando como si acabara de apretar el gatillo. Los doctores me dieron pastillas para dormir, pero las pastillas solo suprimían los sueños sin eliminarlos.
Los empujaban hacia un rincón oscuro de mi mente donde esperaban pacientemente a que bajara la guardia. Los muertos son pacientes, tienen toda la eternidad para cobrar lo que se les debe. En 2015, cuando ya llevaba 30 años escondido en Chiapas, recibí una visita inesperada. Un hombre joven llegó al pueblo preguntando por mí, usando el nombre falso que había adoptado décadas atrás. Tenía rasgos que me resultaban familiares, una forma de caminar que me recordaba a alguien que no podía identificar. Cuando finalmente nos encontramos cara a cara, entendí quién era. El nieto de Don Cuco, el hijo de Everardo, nacido meses después de que torturáramos a su padre y lo dejáramos desangrarse en una bodega de las afueras de Veracruz. Me había encontrado, no sé cómo, y había viajado desde Estados Unidos para verme. Esperé que sacara un arma, que me exigiera respuestas, que me matara ahí mismo en venganza por lo que le habíamos hecho a su familia. Pero no hizo nada de eso. Solo me miró durante un largo rato, con los mismos ojos que había tenido su bisabuelo aquella noche en el pueblo, y me preguntó una sola cosa. ¿Por qué? No supe qué responderle. Le conté la verdad, toda la verdad, desde la red de camarón perdida hasta el último disparo en la plaza. Le hablé de don Aurelio y su orgullo herido, de los 300 kilos de cocaína que nunca recuperamos, de la espiral de violencia que había consumido a todos los involucrados. Le hablé de Fideo, el único que se había negado a disparar, el único que había conservado su humanidad y había pagado por ello con la vida. Le hablé de los años de culpa, del exilio autoimpuesto, del dinero que había enviado a su familia sin que supieran de dónde venía. Cuando terminé de hablar, ambos estábamos llorando. Dos hombres destruidos por una tragedia que ninguno había elegido, pero que nos había marcado para siempre. El nieto de Don Cuco se quedó en el pueblo 3 días. Hablamos durante horas, compartiendo historias sobre la familia que yo había destruido, llenando vacíos que él había cargado toda su vida. Me contó que su madre, la hija póstuma de Everardo, había muerto de cáncer en 2010 sin saber nunca exactamente qué había pasado con su padre. Me contó que él había crecido en California, trabajando en campos agrícolas igual que su abuelo había trabajado en el mar, perpetuando un ciclo de pobreza que cruzaba fronteras y generaciones. Me contó que había dedicado años a investigar la masacre de Boca del Río, que había encontrado mi rastro a través de conexiones que no me explicó, y que había venido no a vengarse, sino a entender. Quería ponerle cara al monstruo que había destruido a su familia. Quería ver si los monstruos también podían arrepentirse. Cuando se fue, me dejó algo que no esperaba. Perdón. No con palabras, porque hay cosas que las palabras no pueden expresar, sino con un gesto. Me abrazó antes de subirse al autobús que lo llevaría de vuelta a la ciudad, un abrazo largo y silencioso que decía todo lo que ninguno de los dos podía decir. No sé si realmente me perdonó o si solo necesitaba cerrar un capítulo de su vida, pero ese abrazo fue lo más cercano a la absolución que he recibido en 40 años. Un nieto de las víctimas abrazando al asesino de su familia, dos hombres unidos por una tragedia que ninguno merecía, encontrando algo parecido a la paz en un pueblo perdido de la sierra de Chiapas. Eso fue hace casi 10 años. No he vuelto a ver al nieto de Don Cuco, no sé qué ha sido de su vida, si logró encontrar la paz que buscaba o si la visita solo reabrió heridas que habían empezado a cicatrizar.
pero pienso en él todos los días, en su valor para confrontarme, en su generosidad para escucharme sin juzgar, en ese abrazo final que todavía siento cuando cierro los ojos. Si hay algo bueno que salió de toda esta maldad, es la posibilidad de que al menos una de las víctimas haya podido pasar la página, haya podido convertir el odio en algo diferente, haya podido romper el ciclo de violencia que yo había ayudado a crear. Ahora, mientras dicto estas palabras finales de este acto de mi confesión, sé que el fin está cerca. Mi cuerpo se apaga lentamente. Los órganos fallan uno tras otro, y cada día que pasa es un pequeño milagro que no merezco. Pero antes de irme, necesito que el mundo sepa lo que les hicimos a las viudas y los huérfanos de Boca del Río. Necesito que alguien recuerde a Esperanza cavando la tumba de su esposo con las manos desnudas. Necesito que alguien sepa de Josefina muriendo de tuberculosis y dejando a su hija huérfana de padre y madre. Necesito que la historia no termine con los 21 cuerpos en la plaza, sino que continúe con los que quedaron atrás, con las vidas destruidas que siguieron existiendo después de que nosotros nos fuimos. Ellos también son víctimas de la masacre, víctimas que no murieron pero que dejaron de vivir el día que matamos a sus hombres. Y ellos también merecen ser recordados. Esta es la parte de mi confesión que más me ha costado escribir. La parte donde reconozco que el daño no terminó cuando dejamos de disparar. El daño continúa hasta hoy, en los hijos y nietos de los pescadores, en las comunidades costeras que aprendieron a desconfiar de todo el mundo, en un país que se acostumbró a la violencia como parte normal de la vida. Yo contribuí a crear ese México de sangre y miedo, y aunque llevo 40 años tratando de escapar de mi pasado, sé que el pasado nunca se va, solo espera pacientemente a que lo reconozcamos. Hoy lo reconozco públicamente, ante quien quiera leer estas palabras. Soy culpable no solo de 21 muertes, sino de décadas de sufrimiento que esas muertes causaron. Y cargo con esa culpa hasta mi último aliento, sabiendo que nunca será suficiente, pero sabiendo también que el silencio ya no es una opción. Que los que quedaron atrás encuentren la paz que yo nunca encontré. Es lo único que puedo desearles desde este lado de la culpa.